Todos susurraban que Arthur Taylor era un monstruo que destruía carreras por deporte. Aterrados meseros veteranos rechazaron la mesa 4, sacrificando a Riley, la mesera más nueva, al matadero. El personal esperaba una ejecución pública esa noche. En cambio, presenciaron un partido de ajedrez psicológico de altas apuestas, exponiendo un secreto desgarrador. Riley no solo sobrevivió. Ella destrozó la jerarquía de élite de la ciudad con un solo acto desafiante de integridad. ¿Tú piensas que tú sabes cómo termina esta historia de desvalidos? Tú no. Esta es la verdadera historia de cómo una valiente mesera puso a un billonario despiadado de rodillas con nada más que una taza de café. La lluvia en Seattle no lava las cosas limpias. Solo hace la mugre más resbaladiza. Así es como Riley se sentía mirando por la ventana trasera de Liel, el restaurante francés más pretencioso del Pacífico Noroeste. Ella se sentía resbaladiza, grasienta y completamente fuera de lugar. Riley Jenkins tenía 23 años con un título en Historia del Arte que estaba actualmente sirviendo como un posavasos muy caro para su creciente deuda estudiantil. Ella se había mudado aquí de Boise hace 3 semanas, persiguiendo una vaga promesa de una pasantía en galería que se había evaporado el momento su autobús entró en la estación. Ahora ella estaba vistiendo un delantal blanco almidonado que olía débilmente a lejía y miedo, de pie en el precipicio de un servicio de cena de martes por la noche que el personal veterano se refería simplemente como el guantelete. La cocina era una cacofonía de acero inoxidable y palabrotas. Chef Gianluca, un hombre cuya presión sanguínea parecía operar en un plano fisiológico diferente que el resto de la especie humana, estaba gritando sobre trufas. Riley, deja de mirar fijamente a la lluvia. La lluvia no paga tu alquiler. Riley saltó, casi dejando caer una bandeja de cubiertos pulidos. Lo siento, chef. Solo revisando las mesas. Revisa tu cabeza. Jean-Luc ladró, volviendo a una olla de caldo de veto reduciéndose. Ella se escabulló al suelo. Lear era hermoso de una manera fría, intimidante. Todo era terciopelo, caoba y pan de oro. Era el tipo de lugar donde una botella de agua costaba más que su salario por hora. La formación del personal era a las 4:30 p.m. en punto. El gerente de piso, un hombre astuto llamado Richard Cole, que vestía trajes que eran ligeramente demasiado brillantes, caminaba de un lado a otro frente al servicio. Él parecía nervioso. Él estaba sudando a pesar del agresivo aire acondicionado. Muy bien, escuchen, Richard dijo, su voz tensa. Tenemos un libro completo esta noche. El alcalde viene a las 7 con una fiesta de 6. Trátenlos bien. Pero él hizo una pausa, limpiando su labio superior. Más importante, el señor Taylor está en los libros para las 6 p.m. La temperatura en la habitación pareció caer 10 derm. Riley miró alrededor. Los otros meseros, veteranos endurecidos que podían llevar 5 platos en un brazo y descochar un Cabernet Vintage sin romper el contacto visual, parecían aterrorizados. Beatrice, una mesera que había estado en Lisieux desde la administración Clinton, realmente se persignó. Arthur Taylor, un mesero llamado Mike, susurró, yo pensé que él estaba en Ginebra. Él está de vuelta, Richard dijo sombríamente, y él solicitó la mesa 4 específicamente. Riley levantó su mano tentativamente. ¿Quién es Arthur Taylor? El silencio que siguió fue pesado. Beatrice se giró hacia ella, su rostro pálido. Él no es un quién, cariño. Él es un qué. Arthur Taylor, Richard explicó, su voz temblando ligeramente. Él es el CEO de Taylor Hell Dynamics.
Él posee la mitad de los bienes raíces en esta ciudad y tiene la deuda de la otra mitad. Él viene aquí quizás 2 veces al año, y cada vez él viene. Richard se interrumpió. La última vez, Mike interrumpió. Él hizo llorar a Chloe porque su sombra cayó sobre su sopa. Él la despidió antes del postre. Hace 2 años, Beatriz añadió, él compró el edificio al otro lado de la calle solo para desalojar a un barista que se equivocó en su pedido. Él es un miserable, vengativo, hombre sin alma que come felicidad para el desayuno. Ok, Riley dijo, intentando sonar valiente, pero sintiendo su estómago retorcerse. Entonces, él es un cliente difícil. Solo lo matamos con amabilidad, ¿verdad? Beatriz soltó una seca risa sin humor. Tú no matas a Arthur Taylor con amabilidad, Riley. Tú solo intentas sobrevivirle. Richard aplaudió sus manos, el sonido sorprendentemente fuerte. Correcto. El problema es que ninguno de ustedes quiere tomarlo. El personal retrocedió al unísono, dejando a Richard de pie solo. Era casi cómico, como una rutina de natación sincronizada de cobardía. No puedo hacerlo, Richard, Mike dijo, sacudiendo su cabeza. Estoy sobre hielo delgado tal como está. Si él se queja, estoy acabado. Yo tengo una hipoteca, Beatriz dijo rotundamente. No lo estoy arriesgando. Los ojos de Richard se movieron por la habitación, desesperados. Ellos aterrizaron en Riley. Riley sintió la sangre drenar de su rostro. Yo, Richard, no, yo he estado aquí 3 semanas. Ni siquiera conozco la lista de vinos de memoria aún. Es perfecto, Richard dijo, un brillo maníaco en su ojo. Eres nueva. Él no te conoce. Tú no tienes un historial con él. Solo mantén su agua llena. No hables a menos que te hablen. Y por el amor de Dios, no hagas contacto visual por más de 2 segundos. Richard, esta es una mala idea, Beatriz advirtió. Ella es un cordero. Ella es la única que queda. Richard siseó. Él caminó hacia Riley y puso una mano húmeda en su hombro. Riley, escúchame. Si tú pasas este servicio sin que él exija hablarme, te daré la sección de la noche del viernes por un mes. Esos son $2,000 en propinas. Fácil. 2,000. Eso era alquiler. Eso eran préstamos estudiantiles. Eso era comida que no era ramen instantáneo. Riley tragó fuerte. Ella miró los rostros aterrorizados de sus colegas. Ella miró la mesa 4 vacía. Una cabina apartada en la esquina con la mejor vista de la aguja espacial. Ok, ella susurró. Lo haré. El reloj dio las 6:00 p.m. La lluvia golpeaba contra el cristal. Las pesadas puertas de roble se abrieron. El puesto del anfitrión se quedó en silencio. Arthur Taylor no caminó. Él se deslizó, impulsado por la pura fuerza de su propia importancia. Él era mayor de lo que Riley esperaba, quizás en sus últimos 60, con cabello plateado peinado hacia atrás inmaculadamente. Él vestía un traje color carbón que probablemente costaba más que la casa de los padres de Riley, pero fueron sus ojos los que la congelaron. Eran grises, planos y completamente desprovistos de calidez. Él parecía un tiburón que había aprendido a caminar en tierra. Él estaba flanqueado por 2 hombres más jóvenes en trajes, asistentes o quizás guardaespaldas que se separaron mientras él se acercaba al comedor, dejándolo entrar solo. Él no esperó para ser sentado. Él caminó directamente a la mesa 4, se sentó y colocó un pesado cuaderno encuadernado en cuero en la mesa. Richard empujó a Riley hacia adelante. Ve a poner agua ahora. Riley agarró la jarra de cristal. Sus manos estaban temblando tan mal el hielo tintineaba contra el vaso, sonando como campanas de viento en un huracán.
Ella tomó una respiración profunda, forzó una sonrisa en su rostro y caminó hacia la cabina de la esquina. No mires a los ojos, no mires a los ojos. Ella llegó a la mesa. Taylor estaba mirando fijamente por la ventana. Él no reconoció su presencia. Buenas noches, señor, Riley dijo, su voz sorprendentemente firme. Bienvenido a Luciel. Taylor no se movió. Él no parpadeó. El silencio se extendió, agonizante y denso. Riley comenzó a verter el agua. Ella se concentró en el chorro, aterrorizada de salpicar una sola gota en el inmaculado mantel blanco. «Detente», Taylor dijo. Su voz era como una grava moliéndose, baja, áspera y autoritaria. Riley se congeló, la jarra en el aire. «Señor». Taylor lentamente giró su cabeza. Él miró el vaso de agua. Luego él miró su etiqueta con el nombre. Luego, finalmente, él miró su rostro. «Yo no pedí hielo», él dijo. Riley miró el vaso. Había 3 cubos de hielo flotando en él. Yo me disculpo, señor. El servicio estándar es... Yo no me preocupo por el servicio estándar, Taylor interrumpió, su voz no subiendo en volumen, pero aumentando en intensidad. Me preocupo por mi servicio. Yo he estado viniendo aquí por 20 años. Todos saben que yo no tomo hielo. ¿No te informaron? ¿O eres simplemente incompetente? Riley sintió un rubor de calor subir por su cuello. Desde la esquina de su ojo, ella vio a Richard escondiéndose detrás de un pilar, enterrando su rostro en sus manos. «Soy nueva, señor Taylor», Riley dijo, luchando contra el impulso de correr. «No fui informada. Reemplazaré esto inmediatamente». «No», Taylor dijo. Él extendió la mano y recogió el vaso. Él lo sostuvo a la luz, inspeccionándolo como un diamante. «Tú no lo reemplazarás», él dijo suavemente. «Tú lo sacarás». Riley parpadeó. «Disculpe». «Tú cometiste el error», Taylor dijo, colocando el vaso de vuelta con un golpe seco. «Arreglarlo. Usa una cuchara. Usa tus dedos. No me importa. Pero quita el hielo ahora». El restaurante se había quedado en silencio. Las mesas cercanas habían dejado de comer. Todos estaban mirando. Era un juego de poder, puro y simple. Él quería humillarla. Él quería ver si ella se rompería. Riley miró la cuchara en la mesa. Era de plata, pesada. Ella miró a Taylor. Él estaba sonriendo. Un pequeño, cruel rizo del labio. Ella podía irse. Ella podía arrojar el agua en su cara y renunciar. Ella podía volver a Boise. Pero entonces ella recordó el alquiler. Ella recordó la pasantía en galería que fracasó. Ella recordó que ella no tenía ningún otro lugar a donde ir. Riley tomó una respiración. Ella buscó la cuchara. «En realidad», Riley dijo, retirando su mano. Las cejas de Taylor se levantaron. «¿En realidad?» «En realidad», Riley repitió, su voz ganando una repentina extraña fuerza. «No puedo hacer eso, señor». Taylor se inclinó hacia atrás, cruzando sus brazos. «¿Y por qué es eso? ¿Está por debajo de ti?» «No», Riley dijo, «es antihigiénico. Si yo pongo una cuchara allí que ha estado sentada en la mesa, o Dios no lo quiera, mis dedos, estoy contaminando su bebida. Liel tiene estándares de salud, señor Taylor, y yo lo respeto demasiado para servirle agua contaminada». Ella agarró el vaso antes de que él pudiera reaccionar. «Le traeré uno fresco sin hielo, a temperatura ambiente o frío». Taylor la miró fijamente. Por 5 segundos, el aire en el restaurante era tan delgado que se sentía imposible respirar. Richard parecía que estaba a punto de tener un derrame cerebral. Entonces Arthur Taylor hizo algo que nadie esperaba. Él exhaló por su nariz un resoplido corto, agudo, frío.
él dijo. De la botella. No la abras hasta que esté en la mesa. Por supuesto, Riley dijo. Ella giró sobre su talón y se alejó, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Ella llegó a la estación de servicio antes de que sus rodillas cedieran. Ella agarró el mostrador para estabilizarse. Beatriz estaba allí, llenando una cesta de pan. Ella miró a Riley con ojos grandes, aterrorizados. «Le respondiste a él», Beatriz susurró. «Realmente le respondiste a él». «Yo no respondí», Riley dijo, su voz temblando. «Yo cité el código de salud». «Él te va a despellejar viva», Beatriz dijo, sacudiendo su cabeza. «Eso no fue una victoria, cariño. Eso fue solo el movimiento de apertura. Tú solo te hiciste un objetivo». Riley agarró una botella de Pelgro del enfriador. Sus manos estaban frías. «Bueno», Riley dijo, forzándose a ponerse de pie recta, «si voy a caer, me llevaré los $2,000 conmigo». Ella volvió a salir al suelo, pero mientras ella se acercaba a la mesa 4, ella notó algo. Taylor no estaba mirando por la ventana más. Él había abierto su cuaderno de cuero, y en la mesa junto a su tenedor, él había colocado un objeto pequeño, extraño. Era un temporizador de cocina mecánico anticuado, y estaba haciendo tic-tac. Riley colocó la botella fría de Pelgro en la mesa. Ella no la abrió inmediatamente. En cambio, ella miró fijamente el temporizador mecánico sentado junto a la mano izquierda de Arthur Taylor. Era un dispositivo de acero cepillado haciendo tic-tac con una precisión rítmica, enloquecedora. Tic-tac-tic. Taylor la observó a ella, observando el temporizador. Él no dijo una palabra. Él simplemente golpeó la esfera de su Rolex. «¿Hay un límite de tiempo, señor Taylor?», Riley preguntó, manteniendo su voz uniforme, aunque sus palmas estaban sudando. «Valoro la eficiencia», Taylor respondió, su voz desprovista de emoción. «Tienes 3 minutos para presentar la lista de vinos. Recomienda una botella y sirve el primer vaso. Si el temporizador suena antes de que el vino esté en el vaso, yo me voy. Y si me voy, hago una llamada telefónica al dueño de este edificio». Él extendió la mano y giró el dial. Clic. El tic-tac se hizo más fuerte. Riley no desperdició un segundo. Ella no corrió. Eso mostraría pánico, pero ella se movió con una urgencia rápida, fluida. Ella hizo una señal a Richard para el libro del sommelier. Richard, pareciendo que estaba al borde de hiperventilar, empujó el pesado encuadernador de cuero en sus manos. «Le gusta el Burdeos», Richard siseó en su oído. «Burdeos caro. Solo dale el 82 lower. Son $3,000. Le encantará el precio». Riley tomó el libro y caminó de vuelta a la mesa. Ella había pasado las últimas 3 semanas memorizando este libro. No solo los precios, sino las notas, las historias. Ella colocó el libro. El temporizador estaba en 2 minutos y 30 segundos. «Señor Taylor», ella comenzó. «El gerente sugiere el 82 lure». Taylor se burló. Era una expresión fea que arrugaba su nariz. «Claro que sí. Richard es un hombre predecible que piensa que el dinero equivale al gusto. Si yo quisiera beber un pago de hipoteca, iría a Wall Street». Él la miró, sus ojos grises penetrantes. «¿Qué sugieres tú? Tienes 2 minutos». La mente de Riley corrió. Él odiaba el hielo. Él odiaba el estándar. Él odiaba la previsibilidad. Él era un hombre que sentía que el mundo era incompetente y superficial. Él no quería la cosa más cara. Él quería la cosa correcta. Ella pasó el Burdeos. Ella pasó los Borgoñas. Ella fue a la parte de atrás del libro, a la sección que la mayoría de los meseros ignoraban porque la comisión era más baja.
El Chino 2014 del Valle del Lear, Riley dijo firmemente. El tic-tac pareció ralentizarse. Taylor dejó de mirar el temporizador y la miró a ella. Shin, ese es un vino campesino, Cabernet Franc. Es distinto, sí, pero apenas refinado. Es honesto. Riley contrarrestó. Ella recordó leer sobre el bodeguero, un anciano que se negaba a usar maquinaria moderna, pisando uvas a pie, incluso en sus 80. Tiene alta acidez, notas de grafito y mora. No está intentando impresionarlo con roble o precio. Es amargo, es complejo, y no se disculpa por lo que es. Ella sostuvo su mirada. Creo que usted apreciaría algo que no se disculpa. El temporizador llegó a 1 minuto. Taylor la miró fijamente. El silencio se estiró tenso como un parche de tambor. Riley podía oír a Richard gimiendo en el fondo. «Tráelo», Taylor dijo. Riley se dio la vuelta. Ella prácticamente corrió a la bodega. Ella pasó por alto las vitrinas de temperatura controlada y fue al estante polvoriento en la parte de atrás. Ella ya agarró la botella. 45 segundos ella regresó a la mesa. Ella presentó la etiqueta. Él asintió una vez. 30 segundos ella sacó el sacacorchos de su delantal. Este era el momento de la verdad. Si el corcho se rompía, ella estaba muerta. Si ella metía la pata, ella estaba muerta. Ella metió el gusano, giró y tiró. Un estallido limpio. 20 segundos. Ella limpió el borde. Ella sirvió una muestra. Taylor agitó el líquido rojo oscuro. Él lo olió. Él tomó un sorbo. Riley contuvo la respiración. El temporizador estaba en 10 segundos. 9, 8. Él no habló. Él solo se sentó allí, el vino en su lengua. «Sirve», él dijo. Riley llenó su vaso justo cuando el temporizador soltó un agudo tintineo metálico. Taylor extendió la mano y silenció el temporizador. Él tomó otro sorbo del vino. Luego él miró la botella, luego a Riley. «Aceptable», él murmuró. «Sabe a piedras mojadas y enojo. Se adapta a mi humor». Riley exhaló, sus rodillas sintiéndose como gelatina. «Le daré un momento con el menú, señor». «No», Taylor dijo, abriendo el cuaderno otra vez. «Sé lo que quiero, y aquí es donde probablemente fallarás». Él apuntó un dedo manicurado a las puertas de la cocina. «Dile a Jean-Luc que quiero el confit de pato, pero dile si él usa una reducción de cereza con la que ha estado obsesionado últimamente. Lo devolveré. Lo quiero seco, piel lo suficientemente crujiente para romperse, carne cayéndose del hueso y sin guarnición, sin perejil, sin flores comestibles, sin tonterías, solo el pato». «¿Entendido?», Riley dijo. «Y», Taylor añadió, sus ojos entrecerrándose, «reinicia el temporizador. 20 minutos. Si el pato no está aquí en 20 minutos, no te molestes en traerlo». Él giró el dial otra vez. El tic-tac se reanudó. La cocina era una zona de guerra. Cuando Riley transmitió el pedido, Chef Jean-Luc arrojó una toalla en una olla de agua hirviendo. «Sin salsa. Él quiere pato seco. Él es un filisteo, un bárbaro». Jean-Luc gritó, su rostro poniéndose un tono de morado que igualaba las cebollas que él estaba picando. «Él quiere lo que quiere, chef», Riley dijo, revisando su reloj. «Y tenemos 18 minutos. No puedo cocinar un confit en 18 minutos. Se necesita tiempo para dorar. Entonces usa la salamandra a fuego alto y míralo como un halcón», Riley dijo, sorprendiéndose con su propia asertividad. «Por favor, chef, él nos está cronometrando». Jean-Luc refunfuñó, pero él se movió. El personal de cocina trabajó en un frenesí. Riley se paró en el pase mirando el reloj. 15 minutos,
10 minutos. A los 18 minutos, Jean-Luc emplató la pata de pato. Parecía perfecto, dorado, chispeante, completamente desnudo en la cerámica blanca. ¡Servicio! Jean-Luc ladró. Riley agarró el plato. Ella revisó el borde en busca de huellas dactilares. Limpio. Ella salió al suelo. Ella colocó el pato delante de Taylor con 90 segundos de sobra. Confit de pato, sin salsa, sin guarnición, Riley anunció. Taylor miró el pato. Él recogió su tenedor y cuchillo. Él golpeó la piel. Hizo un sonido hueco de rascado. Crujiente, él reconoció. Él cortó un trozo. La carne se separó del hueso con cero resistencia. Él lo puso en su boca. Él masticó lentamente. Riley esperó. Esta era la parte aterradora. El vino era subjetivo. La comida era objetiva. Taylor dejó de masticar. Él tragó. Luego él puso su tenedor con un fuerte estruendo. Asqueroso, él dijo. Riley parpadeó. Señor, está salado. Taylor dijo apartando el plato. Es incomible. Jean-Luc ha sobresalado la cura. Sabe como si estuviera comiendo un bloque de sal. Riley miró el pato. Jean-Luc era un chef con estrellas Michelin. Él no sobresalaba las cosas. Señor Taylor, Riley dijo cautelosamente, Chef Jean-Luc es muy preciso con su sazón. ¿Me estás llamando mentiroso? Taylor espetó, su voz resonando por la habitación. Otros comensales miraron, susurrando. No, señor, solo estoy sorprendida. No te sorprendas, sé útil. Taylor siseó. Él recogió el tenedor, apuñaló el trozo de pato que él había cortado y se lo extendió a ella. Cómelo, él ordenó. Riley retrocedió ligeramente. Yo no puedo hacer eso, señor. Es contra el protocolo comer de un plato de un invitado. Yo no soy un invitado, Taylor dijo, sus ojos salvajes. Yo soy el juez, jurado, y verdugo de la reputación de este restaurante. Si tú confías tanto en el chef, pruébalo. Come el pato. Richard estaba frenéticamente haciendo gestos de córtalo desde el pasillo, haciendo señales a Riley para que solo se disculpara y se llevara el plato. Pero Riley miró el rostro de Taylor. Él no solo estaba enojado, él estaba probando su integridad. Él quería ver si ella mentiría para apaciguarlo o si ella se mantendría por la verdad. Riley tomó un tenedor limpio de la bandeja de servicio. Ella cortó un pequeño trozo del otro lado de la pata de pato. Ella lo puso en su boca. El sabor explotó. Era rico, graso y grasoso, pero la sal era perfecta. Ni siquiera era limítrofe. Estaba sazonado a la perfección. Ella tragó. Bueno, Taylor desafió, salado, ¿no es así? Como agua de mar. Riley lo miró directamente a los ojos. Este era el momento en que ella sería despedida. Ella lo sabía. Nunca discrepas con el cliente. No, señor, Riley dijo claramente. No está salado, está perfectamente sazonado. De hecho, es una de las mejores cosas que he probado en mi vida. La habitación se quedó en silencio. Richard dejó caer su portapapeles. Taylor la miró fijamente, su rostro enrojecido. Él parecía listo para voltear la mesa. Tú pequeña insolente, yo puedo retirarlo. Riley continuó, su voz temblorosa pero firme. Puedo hacer que el chef le haga una pechuga de pollo sencilla si su paladar está sensible hoy, pero no le diré al chef que él cometió un error cuando no lo hizo. Eso sería una mentira. Y no creo que usted pague por mentiras, señor Taylor. Taylor agarró el borde de la mesa. Sus nudillos estaban blancos. Él miró el pato. Él miró a Riley. Por un largo, agonizante, se aclara la garganta. Minuto, él no se movió. Luego él recogió su tenedor otra vez.
Él tomó otro bocado del pato. Él masticó. Él tragó. Tienes razón, él dijo en voz baja. Él tomó otro bocado. Es perfecto. Él no la miró. Él solo siguió comiendo. Rellena mi agua y no parezcas tan engreída. Riley se alejó, su corazón latiendo tan fuerte que ella pensó que podría magullar sus costillas. Ella había ganado la ronda, pero la guerra no había terminado. Para cuando el plato principal fue retirado, la tormenta afuera se había intensificado. El trueno sacudió las grandes ventanas de panel de hielo. El restaurante se estaba vaciando, pero Taylor permaneció. Riley se acercó para desmigar la mesa. Mientras ella barría las migas de pan con una herramienta de plata, sus ojos cayeron en el cuaderno de cuero. Estaba abierto ahora. Taylor se había alejado al baño, dejando, se aclara la garganta, su santuario sin vigilancia por primera vez. Riley sabía que no debía mirar, pero el cuaderno estaba abierto en una página que no estaba llena de cifras de negocios o adquisiciones de bienes raíces. Era un boceto, era un dibujo hecho en carboncillo de una mujer. Ella era joven, riendo, sentada en esta misma mesa, mesa 4. La vista de la aguja espacial estaba bosquejada en el fondo, pero la fecha en la parte inferior del boceto era de 1984. Debajo del dibujo, con letra temblorosa, estaban las palabras «El cumpleaños de Catherine». La noche que ella dijo sí. Riley sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. Esto no era una cena de negocios, esto era una vigilia. Ella escuchó pasos y rápidamente se enderezó. Taylor regresó. Él parecía mayor ahora, la adrenalina de la confrontación habiendo desvanecido, dejando atrás un cansancio gris agotado. Él se sentó y mientras él ajustaba su servilleta, su codo golpeó la copa de vino vacía. Se inclinó. Sucedió en cámara lenta. El vaso cayó, golpeó el borde del plato de pan y se rompió. Fragmentos de cristal volaron por la mesa. Una pieza grande se deslizó por el cuaderno, rompiendo la página con el dibujo. Taylor se congeló. Él miró fijamente el papel roto. El desgarro fue directamente a través de la cara de la mujer en el boceto. No, él susurró. Era un sonido de pura devastación. Él se apresuró a agarrar el cuaderno, sus manos temblando violentamente. No, no, no. Él no era el tirano billonario más. Él era un anciano en pánico intentando salvar un trozo de papel. En su prisa, él se cortó su dedo con un trozo de cristal. La sangre goteó sobre el mantel blanco, floreciendo como una flor roja. ¡Aléjate!, él gritó mientras Riley daba un paso adelante. No lo toque, señor Taylor. Usted está sangrando, Riley dijo, ignorando su grito. Ella no llamó a Richard. Ella no llamó al ayudante de camarero. Ella agarró una servilleta de lino limpia y buscó su mano. Dije que te alejes, él espetó, retirando su mano como un animal herido. Arthur, detente, Riley dijo. Ella usó su primer nombre. El impacto de ello lo hizo detenerse. Déjame ver tu mano, ella dijo suavemente, su voz bajando al tono que uno usa con un niño asustado. El boceto está bien, el desgarro es limpio, puede ser pegado con cinta, puede ser restaurado, pero usted está sangrando en el mantel. Taylor la miró, sus ojos grandes y húmedos. La máscara se había resbalado completamente. Él la dejó tomar su mano. Ella envolvió la servilleta alrededor de su dedo, aplicando presión. Yo dibujé eso, él murmuró, su voz temblando. Hace 40 años. No soy un artista. Es terrible, pero es el único que tengo de ella aquí. Es hermoso, Riley dijo suavemente. Usted capturó su risa. Esa es la parte más difícil de dibujar.
Taylor la miró. ¿En serio? La miró. ¿Conoces de arte? Yo tengo un título en historia del arte, Riley dijo con una sonrisa triste. De poco me sirve esperando mesas, pero yo reconozco un dibujo de gesto cuando veo uno. Usted la amó mucho. Taylor se desplomó en su asiento. La lucha se fue de él. Se aclara la garganta. Ella murió hace 5 años. Hoy es su cumpleaños. Vinimos aquí cada año. Mesa 4. Él miró alrededor el vacío, restaurante frío. Solía ser más cálido aquí. Él susurró. Las luces eran más suaves. La comida era más simple. Ahora todo es espuma y ego y ruido. Las cosas cambian, Riley dijo. No deberían, Taylor dijo amargamente. No las cosas importantes. Él miró la página rota otra vez. Soy un viejo tonto, ¿verdad? Aterrorizando meseras porque estoy solo. Usted no es tonto, Riley dijo, pero usted es aterrador. Taylor realmente soltó una risa corta, seca. Supongo que sí. Se aclara la garganta. Él tomó una respiración profunda y enderezó su corbata. La máscara se estaba deslizando de vuelta a su lugar, pero era más delgada ahora. Quiero postre, él anunció, aunque la mordida se había ido de su tono. El menú tiene un soufflé de chocolate balona o una tarta de limón. Riley ofreció. Taylor sacudió su cabeza. No, no quiero esos. Quiero lo que Catherine solía pedir cada año. Pero no lo veo en el menú ya. ¿Qué era? Riley preguntó. Cobbler de mora, Taylor dijo, con helado de vainilla en rama. Se aclara la garganta, no gelato, no sorbet helado. El corazón de Riley se hundió. Este era un restaurante francés de alta gama. No hacían cobblers, no tenían moras en la estación de preparación. Y Chef Gianluca preferiría prenderse fuego que servir un postre rústico americano. Señor Taylor, Riley comenzó. No creo que la cocina... Taylor la miró. Los ojos grises estaban suplicando ahora. Por favor, es por ella. Riley miró el temporizador, que estaba sentado en silencio en la mesa. Ella miró la servilleta manchada de sangre. Ella miró el boceto roto de la mujer riendo. Ella sabía que la respuesta era no. Ella sabía que la cocina no tenía los ingredientes. Ella sabía que Richard lo prohibiría. Dame 20 minutos, Riley dijo. Riley irrumpió en la cocina. Chef, necesito moras, harina, azúcar y mantequilla ahora. Jean-Luc levantó la vista de fregar la estación. Estamos cerrados para pedidos y no tenemos moras. Tenemos frambuesas para el... Eso es todo. Tenemos que hacer un cobbler de mora, Riley dijo frenética. ¿Un cobbler? Jean-Luc rió. Un sonido cruel y ladrón. Esto es Luciel, no una parada de camiones en Alabama. No. Chef, por favor, Riley suplicó. Es para Taylor. Es el cumpleaños de su difunta esposa. Es lo que ellos comieron aquí hace 40 años. No me importa si es el cumpleaños de la reina de Inglaterra. Jean-Luc gritó. No tengo moras. No puedo cocinar lo que no tengo. Riley se paró allí derrotada. Ella podía sentir las lágrimas picando sus ojos. Ella había llegado tan lejos. Ella había sobrevivido el vino, el pato, la explosión para fallar ahora en la memoria de su esposa. Entonces ella recordó que el camarero, Mike, había estado haciendo un cóctel especial antes, una tormenta de Seattle. Usaba un puré de mora y moras frescas para guarnición. Riley corrió al bar. Mike estaba limpiando vasos. Mike, la bandeja de guarnición, ¿tienes moras? Mike pareció sobresaltado. Sí, quizás media pinta. ¿Por qué? Dámelos. Ella agarró el recipiente de plástico. No era suficiente para un cobbler completo, pero era suficiente para una Rame Queen. Una porción individual. Ella corrió de vuelta en la cocina.
Jean-Luc bloqueó su camino. «Sal de mi estación». «Chef, muévase», Riley gruñó. Jean-Luc parpadeó. El ratón había rugido. «Voy a hacer una masa para galletas», Riley dijo, atándose su delantal más apretado. «Necesito mantequilla fría. Necesito crema espesa. Puede despedirme después de esta noche, Jean-Luc, pero ahora mismo usted va a quitarse de mi camino o usted me va a ayudar». Jean-Luc la miró fijamente. Él miró el escaso recipiente de moras en su mano. Él miró la determinación en su mandíbula. Él soltó un largo suspiro dramático. «Tú quemarás la mantequilla», él murmuró. Él caminó hacia la nevera y sacó un bloque de mantequilla francesa cara. «Muévase. Si vamos a hacer esta basofia de campesino, lo haremos correctamente». Riley sonrió. «Gracias, chef». Ellos trabajaron en tándem. Era una vista extraña. El imperioso chef francés y la aterrada nueva mesera hombro con hombro. Riley machacó las moras con azúcar y un chorrito de limón. Jean-Luc frotó la mantequilla en la harina con sus dedos, creando una masa despeinada, perfecta. Ellos pusieron la ramequin en el horno, 15 minutos. Riley caminó fuera de la puerta del horno. «Necesita helado». Ella se dio cuenta. Él dijo, «No gelato». «Solo tenemos gelato», Jean-Luc dijo. «Gelato de vainilla en rama». «Él lo sabrá», Riley dijo. «Es un tiburón». «Entonces hacemos trampa», Jean-Luc dijo con un guiño. «Añade un chorrito de crema espesa al gelato y vuélvelo a congelar por 5 minutos en el enfriador de ráfaga. Cubrirá la lengua como helado americano. Se aclara la garganta». Riley miró al chef. «Es usted un genio». «Lo sé, Jean», Luke gruñó. El temporizador del horno sonó. Riley sacó la ramequin. Estaba burbujeando, jugo morado resumando alrededor de la corteza dorada. Olía a verano, olía a hogar. Ella lo colocó en un plato de servir. Ella añadió la bola del helado modificado. Ella no lo espolvoreó con azúcar en polvo. Ella no añadió una hoja de menta. Ella lo mantuvo simple. Ella salió al comedor. El restaurante estaba vacío ahora, salvo por la mesa 4. Las luces habían sido atenuadas. La lluvia aún azotaba las ventanas. Taylor estaba sentado con su cabeza en sus manos. Él levantó la vista mientras ella se acercaba. Riley colocó la ramequin humeante delante de él. «Cobbler de mora», ella susurró, «con helado de vainilla». Taylor miró fijamente el plato. El vapor se elevó, llevando el aroma de fruta cocida y mantequilla. Sus ojos se llenaron instantáneamente. Él recogió su cuchara. Su mano estaba temblando otra vez, pero no de rabia esta vez. Él tomó un bocado. Él cerró sus ojos. Una lágrima se escapó de debajo de su párpado y rodó por su mejilla, trazando las profundas líneas de su rostro. «Sabe a 1934», él susurró. Él comió todo en silencio. Él raspó la ramequin limpia. Cuando él terminó, él dobló su servilleta y la colocó en la mesa. Él miró a Riley. La dureza se había ido de su rostro. Él solo parecía cansado y triste y agradecido. «¿Cuál es su nombre?», él preguntó. «Se aclara la garganta». «Nunca pregunté». «Riley», ella dijo. «Riley», Taylor repitió. Él metió la mano en su bolsillo de la chaqueta y sacó una chequera. «Riley, ¿le gusta trabajar aquí?» «Yo...» Riley dudó. «Necesito el dinero. Soy historiadora del arte. Esto es solo supervivencia». Taylor asintió. Él destapó una pluma estilográfica. Él escribió algo en un cheque, lo arrancó y lo colocó boca abajo en la mesa. «Este fue el mejor servicio que he recibido en 20 años», Taylor dijo, «porque fue real. Usted no sirvió al millonario. Usted sirvió al hombre».
Él se puso de pie. Él recogió su cuaderno, cuidadoso con la página rota. Buenas noches, Riley. Buenas noches, señor Taylor. Él salió a la lluvia solo. Riley se quedó allí por un momento, escuchando el silencio. Luego ella buscó el cheque. Ella le dio la vuelta. Su aliento se atascó en su garganta. Ella tuvo que agarrar el respaldo de la silla para no caerse. El cheque estaba hecho a Riley Jenkins. La cantidad era de $50,000. Y en la línea de nota escrita en esa temblorosa, elegante escritura, estaban las palabras para la matrícula, ve a encontrar tu arte. Riley cubrió su boca para sofocar un sollozo. Era más dinero del que ella había visto jamás. Era libertad. Pero mientras ella miraba el cheque, ella se dio cuenta de algo. La historia no había terminado, porque Arthur Taylor había dejado algo más en la mesa. Debajo del cheque había una tarjeta de presentación, no para su firma de bienes raíces, sino para la Fundación Taylor para las Artes, y en la parte de atrás, un número de teléfono y una nota. Llámame mañana. Tengo una galería que necesita un curador que no tiene miedo de decirme la verdad. Riley miró por la ventana a la ciudad resbaladiza por la lluvia. El miedo se había ido. Ella no era una mesera más. Ella era la chica que enfrentó al dragón y encontró el corazón humano latiendo debajo. Y eso, ella se dio cuenta, era la única obra maestra que realmente importaba. El silencio en Lear, siguiendo la partida de Arthur Taylor, era más pesado que la tormenta afuera. Era un vacío chupando el aire de la habitación. Riley se paró junto a la mesa 4, el cheque agarrado en su mano, sus nudillos blancos. El número $50,000 parecía quemar a través del papel. Richard, el gerente, se materializó de las sombras cerca del estante de vinos. Él había estado observando. Él había, se aclara la garganta, visto la chequera. Él había visto el apretón de manos. Él se acercó, sus zapatos haciendo clic bruscamente en la madera dura. Él no miró el rostro de Riley. Él miró exclusivamente el trozo de papel en su mano. Bueno, Richard dijo, su voz goteando con una falsa, aceitosa camaradería. Parece que el guantelete no fue tan malo después de todo. Buen trabajo, Riley. Esfuerzo de equipo. Él extendió una mano. Me llevaré eso para la caja fuerte. Lo procesaremos con el depósito nocturno y calcularemos los porcentajes del fondo de propinas más tarde. Riley retiró su mano, presionando el cheque contra su pecho. ¿Disculpe? La sonrisa de Richard flaqueó, reemplazada por un destello de molestia. El cheque, Riley, es una gratificación. Según la política de la casa, todas las gratificaciones de más de 500 son retiradas y distribuidas por la gerencia. 10% para el bar, 15% para la cocina, 25% para la casa, tarifas administrativas. Riley lo miró. Ella vio la codicia en sus ojos. Era desnuda y fea. A él no le importaba la cocina o el bar. Él vio un día de pago. El cheque está hecho a mí, Riley dijo, una voz sorprendentemente firme. Riley Jenkins, no está hecho a Lielle, y la línea de nota dice matrícula. Esto no es una propina, Richard. Es un regalo. El rostro de Richard se endureció. Él dio un paso más cerca, invadiendo su espacio personal. No seas ingenua. Tú estabas vistiendo un uniforme de Liel. Tú estabas sirviendo comida de Liciel. Ese dinero pertenece al establecimiento. Si intentas salir de aquí con eso, llamaré a la policía y lo reportaré como robo. Te arruinaré. ¿Robo? Riley rió. Un sonido agudo, incrédulo. Él me lo dio. Es un billonario excéntrico. Richard escupió. Podría fácilmente alegar que tú lo manipulaste o que él cometió un error. Dame el cheque, Riley. No hagas esto feo. Eres una temporal. No eres nadie. Riley miró alrededor. El restaurante estaba vacío de clientes,
pero el personal se había reunido. Mike, el camarero, estaba secando un vaso observando. Beatriz estaba abrazando una pila de menús. Los ayudantes de camarero estaban congelados. Mike, Richard llamó, no apartando la vista de Riley. Apóyame aquí. Reglas de la piscina, ¿verdad? Tú quieres tu parte de 50,000. Mike miró a Riley. Él miró el cheque. Él recordó el miedo en la habitación hace una hora, cuando Richard había intentado esconderse. En realidad, Richard, Mike dijo, su voz resonando en la gran habitación. Yo no serví la mesa 4. Yo hice una bebida. Riley recibió el golpe. Si ese dinero es de ella, es de ella. Richard se giró, su rostro poniéndose un rojo manchado. Disculpe, estás despedido. Usted no puede despedirlo. Se aclara la garganta. Beatriz dijo, dando un paso adelante. Y usted no puede tener ese cheque. Todos escuchamos lo que Taylor dijo. Él dijo que era para su matrícula. Si usted toca un centavo del dinero de esa chica, yo me voy. Y me llevo el horario del turno de cena conmigo. ¿Motín? Richard rió nerviosamente. Por una mesera que ha estado aquí 3 semanas. Ella no es solo una mesera. Una voz profunda resonó desde la cocina. La doble puerta se abrió de golpe. Chef Jean-Luc salió marchando. Él todavía estaba vistiendo su delantal manchado y él sostenía un pesado cucharón de acero como una masa. Él pasó a Richard y se paró junto a Riley. Él era un pie más bajo que el gerente, pero irradiaba 10 veces la amenaza. Ella es la única persona en este edificio que entiende de comida, Jean-Luc gruñó. Ella defendió a mi pato. Ella respetó los ingredientes. Ella hizo el cobbler. ¿Usted, Richard? Usted le habría servido la sal. Usted le habría dejado comer basura solo para conseguir su dinero. Jean-Luc se giró hacia Riley. El dinero es suyo, señorita. Si este buitre intenta tomarlo, él tendrá que responder a mí, y yo tengo cuchillos muy afilados. Richard miró el Frente Unido, el camarero, la mesera veterana, el chef principal y la chica nueva. Él se dio cuenta con un sentimiento de hundimiento que su poder se había evaporado. El momento Arthur Taylor salió por la puerta. Él enderezó su chaqueta, intentando salvar algo de dignidad. Bien, quédeselo, pero no se moleste en volver mañana. Usted está terminada aquí, Riley. Riley miró a Richard. Ella miró el cheque en su mano, la clave de su futuro. Luego ella miró a sus amigos. No lo estaba planeando, Riley dijo. Ella se desató su delantal. Renunció. Ella dejó caer el delantal blanco en el suelo a los pies de Richard. Y Richard, ella añadió, el 82 Lower está corrompido. Quizás quiera revisar la bodega antes de que intente venderlo al alcalde. Ella se giró y salió por la puerta principal a la lluvia, dejando el delantal y la vida vieja detrás de ella. La tormenta que había azotado Seattle la noche anterior había desaparecido, dejando atrás un cielo de azul penetrante, limpio. La luz del sol se reflejó en el pavimento mojado, convirtiendo la ciudad en un espejo brillante. Pero Riley Jenkins no notó la vista. Ella se paró en la acera en el Distrito de las Artes, agarrando la correa de su bolso tan fuertemente, sus dedos dolían. Cerniéndose ante ella estaba la Fundación Taylor. Era una maravilla arquitectónica de vidrio y acero, ángulos agudos y alturas intimidantes, diseñada para hacer que cualquiera que estuviera de pie en su base se sintiera significativamente más pequeño. Riley alisó las solapas de su blazer de segunda mano. Ella había pasado una hora esa mañana intentando vaporizar las arrugas de sus mejores pantalones, mirándose en el espejo del baño, repitiendo el número que ella había visto en el cheque, $50,000. Era real. El comprobante de depósito en su bolsillo era prueba.
Pero mientras ella miraba el panel de intercomunicador de latón, el síndrome del impostor que la había plagado desde la universidad rugió de vuelta a la vida. «Eres una mesera», susurró. «Sirves café, limpias mesas, no perteneces en un castillo de cristal». Ella casi se dio la vuelta. Ella casi caminó de vuelta a la parada del autobús. Pero entonces ella recordó la mirada en el rostro de Richard cuando ella dejó caer el delantal. Ella recordó el sabor del cobbler de mora. Riley tomó una respiración profunda, llenando sus pulmones con el aire fresco de la mañana, y presionó el timbre. «Riley». La voz llegó a través del altavoz instantáneamente. No era una secretaria o un guardia de seguridad. Era él. «Sí, señor Taylor. Son las 9:09 AM. La puerta está desbloqueada. Suba». Ella empujó las pesadas puertas de vidrio. El vestíbulo era cavernoso, una catedral de silencio que olía a cera de piso, papel viejo y dinero. Sus tacones hicieron clic rítmicamente en el suelo de concreto pulido, el sonido haciendo eco hacia el techo alto. El espacio estaba lleno de arte, pero era un cementerio de creatividad. Docenas de grandes lienzos estaban cubiertos con sábanas blancas para el polvo, de pie como fantasmas a la luz de la mañana. Ella encontró la escalera de caracol y ascendió. En la cima, el entresuelo se abría a una oficina extensa que se sentía menos como un espacio de trabajo y más como un santuario. Una pared entera era de cristal con vistas a la aguja espacial. Arthur Taylor la estaba esperando, a ella, pero el tiburón en el traje a medida se había ido. En su lugar estaba un hombre vistiendo un suave suéter de cachemira azul marino y gafas de lectura posadas en la punta de su nariz. Él parecía cansado, pero el borde dentado, aterrador que él había llevado en Luciel, había sido suavizado. Él no ofreció un apretón de manos. Él simplemente hizo un gesto a la habitación. «Es usted puntual», él observó, quitándose sus gafas. «Aprecio eso. La mayoría de las personas que vienen aquí llegan tarde porque están demasiado ocupadas admirando la arquitectura abajo». «Es un edificio hermoso», Riley dijo, entrando completamente en la habitación. «Es un mausoleo», Taylor la corrigió suavemente. «Es una unidad de almacenamiento para cosas que no entiendo». Él caminó hacia su escritorio donde el cuaderno de cuero de la noche anterior estaba cerrado. Junto a él había una taza de cerámica de café, humeante y negro, sin platillo. «¿Fue usted al banco?», él preguntó. «Sí, lo hice», Riley respondió. «El gerente de la sucursal pensó que yo estaba lavando dinero. Él tuvo que llamar a su oficina para verificar el cheque». Taylor rió entre dientes, un sonido seco, áspero. «Me imagino que sí. La gente no está acostumbrada a la generosidad sin ataduras». Él se alejó del escritorio y caminó hacia un gran caballete en la esquina cubierto por una pesada sábana de lino. «Le dije anoche que tengo una galería», Taylor dijo, su voz adquiriendo un tono reflexivo. «Eso no era del todo cierto. Tengo un almacén, una colección. Mi esposa, Catherine, ella no compraba arte para inversión. Ella no compraba los nombres que aparecen en Forbes. Ella tenía un ojo para lo olvidado». Él apoyó su mano en el lienzo cubierto. «Ella coleccionaba los artistas que fueron rechazados, los que fueron ridiculizados por los críticos, los que se les dijo que eran demasiado desordenados, demasiado ruidosos, demasiado emocionales». Con un repentino movimiento fluido, él retiró la sábana. Riley dio un paso adelante, su aliento atascándose en su garganta. La pintura era caótica. Era una escena callejera hecha con gruesas, pinceladas violentas de pintura al óleo. A primera vista, parecía un lío de manchas grises y neón. Pero mientras Riley entrecerraba los ojos, acercándose, el caos se resolvió. Las manchas se convirtieron en calles resbaladizas por la lluvia.
Los desenfoques de neón se convirtieron en semáforos reflejándose en charcos. Y en el centro, formado por el espacio negativo de la oscuridad, había dos figuras tomadas de la mano. Era una obra maestra de perspectiva. Los críticos llamaron esto basura amateur en 1990, Taylor dijo suavemente. Dijeron que el artista no entendía la forma. Catherine lo compró por $500 porque ella dijo que se sentía como huele un día lluvioso. La semana pasada, un tasador me dijo que vale 2 millones. Él se giró para mirar a Riley, sus ojos grises buscando su rostro. Tengo 4,000 piezas como esta en almacenamiento y no tengo idea qué hacer con ellas. Riley apartó sus ojos del lienzo. Pero usted tiene una fundación, tiene personal. Tengo empleados. Taylor corrigió, su voz endureciéndose ligeramente. Pasé por 5 curadores solo en el último año. ¿Sabes por qué los despedí? Porque no estaban calificados. Riley adivinó. No, sus currículums eran impecables. Harvard, Yale, la Sorbona. Los despedí porque eran mentirosos. Taylor comenzó a pasear, su agitación regresando, aunque estaba dirigida a la memoria, no a ella. Ellos me decían lo que ellos pensaban que yo quería oír. Si yo miraba una pintura y fruncía el ceño, ellos decían que era basura. Si yo sonreía, ellos decían que era genial. Estaban hartos de Oftens. Estaban aterrorizados del billonario. Entonces, ellos me sirvieron mentiras en bandeja de plata. Ellos intentaron venderme sobre tendencias y valor de mercado. Ellos trataron la colección de Catherine como una cartera de acciones. Él dejó de pasear y se paró directamente delante de Riley. Usted me dijo que el agua era antihigiénica cuando yo le ordené que usara sus dedos. Usted me dijo que el pato era perfecto cuando yo intenté gaslighting usted para que lo retirara. Usted arriesgó su trabajo, su alquiler y su reputación para proteger la integridad de un plato y la memoria de una mujer que usted nunca conoció. Él extendió una mano, palma arriba. No necesito otro experto. Puedo comprar expertos por docenas. Necesito un que dice la verdad. Necesito a alguien que no tiene miedo de mí. Necesito a alguien que luchará por este arte de la manera que usted luchó por la mesa 4. Riley miró su mano, luego de vuelta a la pintura. Su corazón estaba martilleando contra sus costillas, una mezcla de euforia y terror. Señor Taylor, yo tengo una licenciatura en Historia del Arte. Nunca he dirigido una galería. No sé la primera cosa sobre logística o seguros o... Usted puede aprender logística. Taylor interrumpió firmemente. Usted puede contratar contadores para el seguro. Lo que usted tiene integridad no puede ser enseñado. Él caminó de vuelta a su escritorio y recogió una carpeta. El puesto es directora de la colección Catherine Taylor. El salario inicial es $80,000 al año con beneficios completos y un presupuesto discrecional para adquisiciones. Su trabajo es simple. Vaya al sótano. Encuentre el arte que la hace sentir algo y póngalo en estas paredes. Diga la verdad. $80,000. Era un número que no calculaba. Era estabilidad. Era un futuro donde ella no tenía que contar centavos en la tienda de comestibles. Y, Taylor añadió, una pequeña sonrisa genuina tocando las esquinas de sus ojos. Nunca tendrá que servir café de nuevo. Riley sintió lágrimas picar las esquinas de sus ojos. Ella las parpadeó, poniéndose de pie más recta. Ella no era la chica en el delantal más. Lo tomaré, Riley dijo, su voz firme y clara. Pero tengo una condición. Taylor levantó una ceja intrigado. Ya está negociando. Bien. ¿Qué es? Riley apuntó al cuaderno de cuero en su escritorio. El boceto, el de Catherine. Lo se aclara la garganta, enmarcamos.
Lo ponemos en el vestíbulo justo al lado de la entrada. Taylor miró el cuaderno. Él trazó la cubierta de cuero con su pulgar. No es una obra maestra, Riley. Es un dibujo tembloroso de un viejo sentimental. Los críticos se reirán de ello. Que se rían, Riley dijo. Es honesto. Es la razón por la que existe esta colección. Es el corazón del edificio. Taylor la miró por un largo momento. Luego él asintió. Hecho. 6 meses después, la gala de apertura de la Galería Taylor fue el evento de la temporada. El tema de la exposición era simple, impreso en negrita con letras negras en las invitaciones. Sin disculpas, el mausoleo había cobrado vida. Las sábanas de polvo se habían ido. Las paredes eran vibrantes con color, exhibiendo obras que habían estado escondidas en la oscuridad por décadas. El aire zumbaba con el parloteo de la élite de la ciudad, políticos, inversores, artistas y críticos, todos bebiendo champán y maravillándose con la colección. Riley se paró cerca de la parte de atrás de la habitación. Ella vestía un vestido simple, negro, elegante, que le quedaba perfectamente, su cabello recogido. Ella observó la multitud, no con miedo, sino con el ojo tranquilo de una curadora. Arthur Taylor se acercó a ella, tejiendo a través de la multitud. Él parecía más joven de lo que había estado en años, energizado por el ruido y la vida en la habitación. Él sostenía 2 copas de champán vintage. «A la mesa 4», él dijo, dándole un vaso. «Al cobbler», Riley respondió con una sonrisa, chocando su vaso contra el suyo. «Las críticas ya están llegando en línea», Taylor señaló, mirando alrededor la habitación. «Están llamando la curaduría audaz y reveladora. Usted tenía razón sobre el boceto en el vestíbulo. La gente está parando allí primero. Algunos están llorando». Se aclara la garganta. «Es una buena historia», Riley dijo. «La gente ama una historia verdadera». Mientras ella tomó un sorbo de champán, su mirada se desvió hacia la entrada. Hubo una conmoción en la cuerda de terciopelo. De pie allí intentando hablar su camino más allá de la seguridad estaba Richard. El gerente de Lier parecía más pequeño de lo que ella recordaba. Su traje parecía barato bajo las luces de la galería, su cabello adelgazándose. Él estaba estirando su cuello, desesperado por ser visto, desesperado por ser parte del círculo íntimo. Él miró a través de la habitación y conectó miradas con Riley. Por un momento, el tiempo se congeló. La mandíbula de Richard se aflojó. Él vio a la mesera que él había intentado intimidar, a la chica que él había despedido. Pero ella no estaba sirviendo bebidas. Ella estaba de pie junto al billonario sosteniendo una copa de cristal, el amo de la casa. Él la miró con una mezcla de envidia y arrepentimiento tan potente que era casi palpable. Él dio medio paso hacia adelante, quizás para saludar, quizás para intentar y reclamar algo de crédito por su éxito. Riley no frunció el ceño. Ella no fulminó con la mirada. Ella no le dio la satisfacción de la ira. Ella simplemente sostuvo su mirada por un segundo, levantó su vaso en un brindis educado, silencioso, un adiós final a la vida que ella había dejado atrás, y luego le dio la espalda a él. «¿Está todo bien?», Taylor preguntó, notando la interacción. Riley miró la pintura de la calle resbaladiza por la lluvia, luego de vuelta a su amigo. «Sí», Riley dijo, su voz llena de calidez. «Todo es perfecto». Ella había enfrentado al dragón. Ella había caminado a través del fuego, y ella había salido del otro lado, no solo con el oro, sino con su alma intacta. Y eso, ella se dio cuenta, era la única obra maestra que realmente importaba. Y esa es la historia de Riley y el billonario. Es un recordatorio de que el verdadero valor no se encuentra en una cuenta bancaria o un traje elegante,
Se encuentra en la integridad. Riley podría haber tomado el camino fácil. Ella podría haber mentido sobre el pato. Ella podría haber huido de la mesa. Ella podría haber dejado al gerente robar su momento. Pero ella no lo hizo. Ella se dio cuenta de que incluso cuando usted está sirviendo a la persona más poderosa en la habitación, su dignidad es la única cosa que ellos no pueden comprar a menos que usted la venda. ¿Qué habría hecho usted? ¿Habría comido el pato? ¿Habría plantado cara a Richard? Déjame saber en los comentarios abajo. Leo cada uno. Si esta historia le conmovió, por favor presione ese botón de me gusta. Realmente ayuda al canal a crecer. Y no olvide suscribirse y tocar la campana para que nunca se pierda una historia sobre los desvalidos que luchan de vuelta y ganan. Gracias por mirar y los veré en el próximo.